capítulo 4 vemos que la iglesia estaba empezando a organizarse. Muy complicado la forma que tenían, porque de repente tenían 3,000 personas. Imagínense, Pablo, que de repente de un día al otro tenía 3,000 personas para incorporar en sus iglesias. Y luego vemos que hay 5,000 hombres que tenían que incorporar. Además, las señoras y los hijos. Un pequeño problema administrativo de organizarse. Y en este tiempo, en Israel, recuerda que muchos de los judíos estaban esparcidos por todo el imperio romano, y muchas de las mujeres, cuando sus maridos, viviendo en partes muy remotas, cuando sus maridos murieron por muchas causas, ellos emigraron otra vez a Israel, donde ellos tenían familias antiguas y también de corazón querían estar en la tierra prometida. Pero entonces muchos no tenían fondos para vivir. Crearon muchas necesidades entre ellos. Además, malos tiempos. Los romanos siempre estaban sacando mucho de los provechos de los judíos. Entonces quedó muy poco para sobrevivir. Todo el mundo viviendo en una pobreza capaz parecido a gente que vive muy en lugares rurales o en la selva, donde no tenían mucho más que la ropa que tenían puesto. Pero cuando tiempos difíciles resultaron, no tenían mucho. Entonces, empezaron a tener muchas necesidades, y como consecuencia, José, o lo que iba a ser Bernabé, vendió sus terrenos y ofrecieron estos a la iglesia. Unas cosas interesantes de Bernabé: primero es levita, y según las leyes en Números 18 y Deuteronomio 10, los levitas no tenían que tener propiedades. Además, esta propiedad no era algo que él compró, sino que fue una herencia que él había recibido de otro de su familia. Y capaz por todo esto, él estaba vendiendo su terreno. Y no sabemos si el terreno estaba en Jerusalén o en Chipre, de donde él venía. Pero de todos modos, él vendió su terreno y entregó todo a los apóstoles para distribuir. Ahora, esto no fue algo mandatorio, era algo simplemente voluntario, como todas las normas en el Nuevo Testamento de ofrendas. Es por voluntario que ofrecemos, porque toda ofrenda es una forma de adoración, y lo más que es de sacrificio, más que Jesús se nota, como hizo con la viuda, que él ofreció su pequeña parte en la ofrenda, y Jesús sabía inmediatamente de que lo que ella estaba ofreciendo era todo lo que ella tenía. O sea que no importa la cantidad de lo que está ofreciendo, es lo que es de corazón, lo que Jesús se nota. Recuerde, cuando hace la ofrenda, no es tan importante, eso no va a sonar muy bien, pero no es que dónde lo está ofreciéndolo. Si está ofreciéndolo en el nombre del Señor, como estaban ofreciendo al templo, que no era un lugar muy sanado, muy santo, saludable.
pero haciendo de corazón por Dios, eso es lo que importa. Entonces vemos enseguida que ellos empezaron a hablar muy bien, evidente, de Bernabé, porque creó en Ananías y Zafira un tremendo celo o deseo de tener el mismo respeto que Bernabé había ganado por su ofrecimiento. Evidentemente eso era parte de su motivación, como vemos en el libro, de que está lleno de pecado cuando hace su ofrenda. Eso es lo que veremos en capítulo 5. Ananías y Zafira es una de las famosas historias del libro de Hechos, porque es muy dramático, pero tiene muchas lecciones. Pero entonces, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. También es herencia que están vendiendo. No están hablando de ingresos que están ofreciendo, ni es algo que capaz que había tenido usado. Solamente era una herencia que vendió. Ni sabemos qué es la herencia. Pero dice que sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte. Sustrajo significa que está mal, creo que la palabra es malvero, de sacar una parte por ellos. Capaz que tienen algo de necesidad o algo que querían comprar de otro lado, pero es interesante cómo desarrolla la historia. Pero ellos sacaron una parte y la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentiste al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Es interesante como Pablo sabía esto y que sabía también como Ananías estaba pretendiendo de presentar todo el precio de la venta, y que la pregunta viene: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Segundo Santiago, capítulo 1, vemos que el pecado comienza en el corazón, con la concupiscencia de su corazón, el deseo para algo ilegítimo o no bíblico. Es el origen de todos los pecados. Tiene que tener mucho cuidado de lo que se dice a sí mismo. Su charla entre sí en su mente a sí mismo, tú puedes controlar. Y lo que está ahí hablando de sí mismo es donde todos tus pecados comiencen. Nadie lo sabe, sino Dios, pero nadie, ni su esposa, ni marido, ni las personas más cercanas no saben lo que está pasando en tu mente. Pero en tu mente estás pensando y deseando cosas legítimas de la voluntad de Dios, o estás creando un deseo, aún en secreto, de cosas no agradables a Dios. Ten mucho cuidado de sus pensamientos. Entonces, de esta manera, Satanás tenía una entrada. Sabiendo ellos, recuerde también de Satanás, él no sabe lo que está pasando en tu mente. Él solamente puede dar sugerencias, pero es como tirar semilla a la tierra. No se sabe cuáles de las semillas que van a brotar. Entonces Satanás está siempre
dándote sugerencias. Uno siempre está consciente de cosas malas en tu ambiente, cosas que puede hacer, no puede hacer. Uno puede disfrutarlo mentalmente y no hacer nada, deseando cosas que capaz nunca puede lograr. Pero la idea es de que tener mucho cuidado de esto, porque Satanás, cuando está presente, recuerde, no es omnipresente, no es omnisciente. Él no puede estar en todos los lugares a la vez, pero cuando esté, él va a dar sugerencias destructivas. Va a darle argumentos que tú puedes hacer algo y nadie va a saber. Él puede darle argumentos que tú mereces tal cosa. Él puede darte argumentos como si está trabajando en una compañía, puede robar algo y la compañía no va a darse cuenta. Él puede darte ideas en el momento de cosas que está sucediendo aquí en tu mente, que si tú creas el argumento que tu mente crea, es impresionante como tú y tu mente a veces están en conflicto, especialmente cuando Satanás te da una sugerencia. Entonces uno tiene que tener una convicción de la voluntad de Dios para darse cuenta de las mentiras que están entrando en su mente. O que tú estás empezando a hablar a sí mismo. De esta manera, entonces, Satanás llenó tu corazón. Recuerde lo que uno está lleno, de lo cual uno está lleno, es lo que te va a motivar, que le va a manipular. Tiene que estar seguro que lo que está llenando tu corazón es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es Dios mismo, es Jesucristo mismo, que sus pensamientos, sus deseos, esto es lo que está llenando tu corazón. Pero Satanás tuvo una entrada, sospechando la manera capaz que ellos gastan dinero, capaz aprovechando el momento que ellos tenían algo y se dieron cuenta de cómo su reacción indicó de que ellos realmente quieren gastar este dinero. No, ellos, capaz que él inmediatamente, como él lee su cara, él no sabiendo lo que está pensando, pero él se da cuenta de sus reacciones, lo que está pasando adentro. Capaz en este momento él se dio cuenta de que si yo doy una tentación a ellos, ellos van a caer. Y lo hizo y dicho, hecho, ellos empezaron inmediatamente a pensar y reaccionar como él quiso. Entonces, como consecuencia, en versículo 4, reteniéndola, no, muy importante, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea que cuando él vendió el terreno, él tenía todo el derecho de hacer lo que quiso. No tiene que pretender de haber dado todo. Solamente porque pusiste esto en tu corazón. ¿Te das cuenta de tu corazón? Recuerda, el corazón no es lo que está bombeando, es una parte de su mente donde uno tiene sus secretos, donde tiene su ambición, lo que tiene todos tus deseos. Esto es el sentido del corazón. Recuerde que tiene el cerebro, que es la parte de su cuerpo, pero el cerebro funciona bien, pero la mente es la conciencia de lo que está sucediendo en su pensamiento. Y su corazón es el deseo que manipula o guía su mente para pensar en las cosas o de Dios o del mundo. Entonces el corazón es muy importante que uno cuida, porque de allí sale todo el resto de tu vida. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es realmente lo que tú deseas?
Las mujeres desean realmente que tu marido sea un éxito, su marido realmente y su familia sea lo que Dios quiere. Entonces, eso tiene todo que ver con lo que es lo que son sus acciones. Muy importante, como cuida tu corazón, tus deseos, tus ambiciones, que no sean egoístas, que no sean por sí mismos, que sean por el propósito de Dios en tu vida. Pero ellos no, ellos querían evidentemente el respeto, la reputación, todo lo que ganó, como está justo en unión con la historia de Bernabé. Es interesante, una nota. La primera palabra del versículo 1 es pero. El pero es lo que se llama un nexo. Esto está uniendo esta historia de Ananías y Zafira con la historia de Bernabé. Por eso sospechamos justamente que lo que estaba pasando en Ananías y Zafira es ellos querían la misma cosa que Bernabé tenía, pero querían hacerlo no con el mismo sacrificio. El pero une las dos historias, porque tiene la misma consecuencia, sino que el opuesto. Versículo 5 dice que al oír Ananías, dice versículo 4 también, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La única manera que alguien va a mentir a Dios es que ellos ya tenían en su mente un dicho, Dios no va a hacer nada. O él no sabe realmente todo. O si él sabe, él va a cerrar los ojos y no hacer nada. No, muchos de nosotros, yo mismo, yo he pensado esto, esto ha ocurrido a mí. Entonces todos estamos en la misma cosa. Muchas veces pensamos que podemos hacer cosas en secreto. No hay un santo como Jesús en nuestro instituto. Estamos todos pecadores y todos nosotros tenemos el lío y la lucha contra nuestros propios pensamientos. Y en este caso, él estaba mintiendo contra Dios. Interesante, versículo 3, Pedro dijo de que él había mentido contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y Dios es igual. Y también el Espíritu de Cristo. Todo el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es la misma persona que vive en nosotros. Es la participación, como Pedro dice, la participación de la naturaleza divina, que Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu. Y esto es lo que está mencionando aquí, de que cuando mentimos a nosotros mismos, está diciendo cosas que Dios no va a hacer nada. Es una mentira, de que Dios no está preocupado por mis pecados. Mentira. De que yo puedo engañar a la gente de Dios no va a hacer nada. Mentira. Dios ha prometido de que cosas que hacemos, Él siempre va a traer a la luz. Marcos capítulo 4. Vemos también de que Él había mentido contra Dios. Y al oír Ananías estas palabras, quién sabe el tono en lo cual Pedro lo había dicho, cayó y expiró. Inmediatamente murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Wow. Entonces, 1 Corintios 10, versículo 6, dice de que todas esas cosas han sido escritas por nuestros ejemplos. Tenemos que reconocer que Dios es muy capaz de hacer ese tipo de juicio en cualquier momento en nuestras vidas. Y si no, la cosa es que es muy saludable, imprescindible, quiere decir, que nosotros tenemos un temor, un miedo
de pecar, de desobedecer cualquier de los mandamientos de Dios. Somos muy leves a veces en nuestro trato con los mandamientos. No tenemos el miedo de desobedecerlos, porque lo hemos hecho. ¿Cuántas veces? Y Dios no ha hecho nada. Su paciencia es tremendo. Imagínense, Él esperó casi 200 años para que Israel se arrepienta. Y al fin mandó a Siria para llevarlos a cautiverio. Y luego esperó otros casi 200 años hasta que Judá se arrepienta. Y no lo hizo. Y al fin envió a Babilonia. Ejemplos que Dios es muy paciente. No espere que Él siempre va a ser como Ananías y Zafira, sino que Él quiere que nosotros, que el Espíritu Santo no sea apagado en nuestras vidas. Recuerda que el Espíritu Santo vino, según Juan 16, versículo 8, Él vino para darnos convicción, para convencernos de nuestros pecados. Esto es la obra del Espíritu. Cuando estamos desobedeciéndole y pecando, el Espíritu está dándonos convicción. Sentimos la culpa, la vergüenza de nuestros pecados. Esto es lo que marca el creyente. Eso es lo que así sabe que es creyente. Porque sabe y siente la culpa de desobediencia, del pecado. Entonces, su paciencia es que por favor se arrepienta antes de que venga un castigo. Porque recuerde que con Jesús, según Hebreos capítulo 12, versículo 7 enseguida, está hablando de que si es un hijo de Dios y tú pecas, voy a castigarle como un padre castiga a su hijo. Si no es hijo, entonces no hay castigo. Si tú sabes que estás pecando y sigues pecando, recuerda que Dios te va a castigar. Si no llega un castigo de algo que viene para que te enseñara que no vale la pena pecar. Entonces, eso es el temor que uno tiene que tener. No juegues con el pecado. Es un veneno y te va a pecar y va a destruir, te va a matar. Entonces, versículo 7. Y pasando un lapso como de 3 horas, uno tiene que pensar, ¿qué está haciendo ella por 3 horas? Los dos recibieron la herencia enseguida. En ese tiempo no estaba hablando de bancos, estaba hablando de efectivo. Entonces ella había quitado una parte. Supongo que ellos fueron a hacer compras por 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido con Ananías. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Otra vez, ¿te das cuenta de que tratando de probar a Dios? Mateo 4:7, no pruebes a Dios. No juegues con lo que Dios le había dicho. No juegues con el pecado y pretender de no haber hecho. No sea un hipócrita. He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a su marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, se hallaron muertos. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Wow. Entonces vemos que igual que pasó con Israel en el Antiguo Testamento,
Según Números 32, versículo 11, dice que todos los mayores de 20 años tenían que morir en el desierto antes de que podían entrar con la bendición de Dios en la tierra de Canaán. Imagínense que Dios hizo la misma cosa hoy en día. La santidad es directamente proporcionado con el temor que tiene el creyente de desobedecer. Si no hay temor de desobediencia, si no hay temor de vidas secretas, de haciendo cosas en la oscuridad, tener secretos que no quiere decir a nadie, si no tiene temor de esto, entonces va a haber muchos pecados y viene el castigo de Dios, o la mano de bendición de Dios va a estar sacado de una iglesia. El temor de Jehová, de temor de Dios, de mentir al Espíritu. Recuerde, Él vive adentro. No hay secretos del Espíritu Santo. No hay ni pensamientos secretos del Espíritu Santo. No hay manera en que uno puede pecar. El Espíritu Santo no está muy herido, muy ofendido. Y uno tiene que decidir si yo voy a vivir con el Espíritu Santo en armonía. Voy a hacer lo posible de hacer que el Espíritu esté cómodo en mí. O yo voy a sufrir el castigo sin parar de un Dios que quiere que yo sea transformado en la imagen de Jesús. Así fue la cosa de Ananías y Zafira. Pero la iglesia siguió reuniendo y veremos dónde se reunían, porque habían muchos miles de personas. No había iglesia, no había un edificio. Estaban reuniendo en el aire libre alrededor del templo, como dice el próximo versículo. Mire esto, donde dice versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es una parte, un borde del terreno del templo con columnas, como un patio donde tenían lugares bajo un techo, con el resto del campo alrededor, todo en el aire libre. Uno se podía entrar en el pórtico de Salomón y estar elevado un poco arriba de lo que estaban en el terreno, el campo plano. De esta manera ellos estaban allí predicando y haciendo muchas sanidades y señales y prodigios, especialmente sanidades. Eso es lo que normalmente significa estos prodigios y señales. Pero te das cuenta que está hecho por la mano de los apóstoles. No estaban haciendo todo el mundo los señales, sino que los apóstoles. Si no me equivoco, habíamos visto en Hebreos, capítulo 2, el pasaje que habla del ministerio especial que tenían los apóstoles. No todo el mundo, pero en Hebreos capítulo 2, dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Ahora va a describir cómo sabemos la grandeza de esta salvación, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos, el autor, incluido en nos, o nosotros, nos fue confirmado por los que oyeron. O sea que había un grupo de personas que oyeron esos anuncios de esta salvación directamente de Jesús. Los que escucharon directamente de Jesús tenían una responsabilidad
de confirmar el mensaje de Jesús. Mire cómo. Y el autor del Hebreo no está incluido en este grupo que oyeron directamente de Jesús. Inclusive la salvación fue confirmado a él por ellos, o sea que por los apóstoles. Dice entonces, nos fue confirmado por los que oyeron, es decir, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que la responsabilidad de los que oyeron directamente de Jesús era la confirmación por estos milagros. Una vez que el mensaje es confirmado, nosotros podemos creerlo. Es decir, que ya no hay duda. La confirmación es de asegurarnos de que el mensaje de los que están predicando o en nuestro caso escribiendo el Nuevo Testamento, de que este mensaje es exactamente el mensaje que Jesús vino anunciando. De esta manera, nosotros tenemos la plena confianza de creerlo. Una vez que está confirmado, como en la ley, una vez que hay un presidente en la ley, no tiene que volver a confirmarlo, no tiene que volver a probarlo. Una vez que está probado, sabemos. La bomba atómica, una vez que habían probado la bomba atómica, ya nadie tiene duda de la potencia de lo que la bomba atómica puede ser. No hay ningún ser humano que han escuchado de la bomba atómica duda de la potencia de esta bomba. ¿Por qué? Porque había sido probado. No es necesario volver a probar la potencia de la bomba atómica. Igualmente es la palabra de Dios. Una vez probado con estos tremendos, indiscutibles milagros, no hay ninguna duda hecha en ninguna de las historias ni en todo el Nuevo Testamento de que estos milagros fueron fabricados, no fueron reales, no fueron comparables con lo que hizo Jesús, fueron exactamente igual en todo su asombro de este milagro. ¿Por qué? Porque está indicando la presencia y el poder de Dios. Impresionante. Pero los que quieren imitar a los apóstoles muchas veces tienen que fingir milagros. Eso es un gran problema. Pero entonces, versículo 13, de los demás, ninguno se atreve a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Recuerda que esto es aire libre. Está predicando en el aire libre. Y son grupos que forman en el aire libre alrededor del templo, que son marcados, indicados como creyentes, y muchos pero no querían asociarse con ellos. No sé si has tenido ese problema. Yo me acuerdo bien cuando me convertí, empecé a juntarme con los creyentes que descubrí en mi escuela secundaria, de que a mí otros amigos no querían asociarme conmigo, ni con la gente con quien yo quería asociarme. Entonces es la misma cosa. La humanidad no quieren en sí mismo, no están atraídos a asociarse con gente diferente. Y en versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ya no está mencionado el número otra vez, no, después de los 5,000 hombres, no mencionan más los números, solamente de gran número que están multiplicando. Pero imagínense el problema de que ellos tenían para poner todos, no solamente cuando se reunían en el templo, pero cuando van a reunir en casas. ¿Cuántas más casas necesitaban? Que tenían que estructurarlo, organizarlo. Por eso los apóstoles gastaron tanto tiempo
entrenaran a gente para que puedan llevar a cabo reuniones en casas. Entonces dice enseguida, entonces tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las calles vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es lo que es maravilloso. No solo algunos, no algunos un mes luego, sino que inmediatamente todos eran sanados. No hay nadie que puede pretender esto. Ni ningún sanador hoy pueden hacer esto. Ni nosotros. No puede pretender ese tipo de poder. Nosotros tenemos el poder y el derecho de orar por los enfermos y ungirlos con aceite, como según Santiago 5, y Dios va a sanar. Dios responde a las oraciones del justo, pero es diferente. No quiere decir que es un ministerio que tenemos hoy de orar por los enfermos o por otras necesidades, pero no pretendemos de tener el poder de un apóstol. Es poco atrevido de pretender ser apóstol. No poco, mucho, porque había muchos falsos apóstoles en el primer siglo. Y hay hoy. Versículo 17, entonces sigue la historia, porque está ya causando mucha atención. Dice de que entonces levantándose los sumos sacerdotes a todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Recuerde que ellos tenían el derecho y poder y autoridad de mantener la paz, la calma, el status quo, que todos siguen igualmente antes del Imperio Romano. De los soldados romanos encargados de este lugar habían delegado esta responsabilidad a los saduceos como el sumo sacerdote. Y la idea es de que este grupo estaban causando división, causando lo que potencialmente pueden causar una rebeldía contra los romanos. Y inmediatamente ellos estaban encima de este grupo. En versículo 18, echaron mano sobre los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, pública es decir que es común, o sea que lo más bajo de todos los cárceles, y también que sea públicamente notado que están encarcelados. La idea es de que eso va a dar un poco de vergüenza a estas personas, líderes de este grupo. También se nota que es para todos los 12 apóstoles que estaban incluidos en este tiempo. La primera persecución contra los creyentes. ¿Han tenido algún tipo de persecución en tu vida, en tu ministerio? ¿Han tenido o familiares o otras personas que realmente por tu testimonio y por tu testificar que han causado una tremenda persecución contra tu persona? Capaz que han perdido un trabajo por ser fiel a Cristo. Obviamente tiene que ser sabio en todo lo que hacemos, pero tampoco es tenemos el derecho de tener vergüenza de testificar. Todo el mundo debe saber que es un creyente. Todo el mundo debe saber y haber escuchado tu testimonio. En donde vaya, esté hablando al Señor o del Señor. Y como consecuencia, uno tiene tremenda responsabilidad. Y mire lo que dice el ángel, versículo 19. Más un ángel del Señor. Normalmente el ángel del Señor es Jesucristo en su forma preencarnado.
Pero esto dice de que no dice en el original el ángel del Señor, como está conocido en el Antiguo Testamento, pero dice un ángel. Entonces no sabemos si realmente esto fue Jesús o no. Habiendo de noche, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Dijo esto cuando lo estaba sacando. ¿Te das cuenta cómo tranquilo que esto está mencionado? Como si es tan fácil hacer, como no es nada. Que cuando Dios quiere hacer algo, las cosas suceden tan naturalmente que no se da cuenta que son supernaturalmente ocurriendo. Versículo 21 dice que habiendo oído, versículo 20, y dijo así, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, la nueva vida, la nueva manera, la nueva salvación, que anúncielo en predicación en público. Entonces, esa es la idea de que la predicación es para el público. La enseñanza, exhortación es para la iglesia. Pero en público tenemos que reconocer la necesidad que seamos sin vergüenza dispuestos a testificar, o a propósito o al azar. Es decir, vaya a un lugar para predicar o aprovechando las situaciones en las cuales encuentra y al azar encuentra una persona, empezar a testificar. Cada persona que encuentra, ellos inmediatamente deben saber algo de tu testimonio y que provoca un poco si tienen interés en saber algo del evangelio. Es fácil, no es complicado, pero requiere un poco de nuevo disposición de hablar de lo que está llenando tu corazón. No preocupe tu reputación, recuerda, es uno de los dichos que habíamos mencionado antes, que uno tiene un injerto, algo natural de tener miedo de que alguien va a pensar mal de ti. Pero ¿qué importa lo que piense un extranjero, que ni le conoce? ¿Qué importa si ellos piensan bien o mal de ti? Solamente que es importante que ellos sepan que es un creyente, que uno puede testificar. Ten cuidado de los argumentos que tenga en su mente, de no hacer las cosas como deben hacer, especialmente haciendo conocido. Obviamente tiene que tener sabiduría y gentileza y también un poco de calma en la forma que lo haga, pero la palabra denuedo es interesante. La palabra denuedo es simplemente libre. Significa que uno está libre de hablar. Como estoy ahora hablando libremente de la palabra, como mañana puedo hablar del tiempo, puedo hablar de deportes, libremente hablo de cosas. Entonces debe ser así de fácil de hablar libremente de Jesucristo. Empezar a decir cosas que de Jesús, como Él está parte de su vida, cómo disfruta de la mañana con el Señor, hablando libremente de lo que Cristo significa a ti. Eso es especialmente lo que es aprendiendo de su palabra cuando lo abre en la mañana. Entonces, habiendo oído esto, entraron en versículo 21, entraron de mañana en el templo, o sea que medianoche están saliendo, suponete a las 3 o 4 de la mañana, esperando que la gente empezara a llegar al templo y inmediatamente ellos, ellos fueron y empezaron a enseñar. Y te das cuenta que se habla enseñaba. Sabe que la predicación realmente consta de dos cosas: enseñar y edificar y exhortar. Enseñar la verdad y exhortar. Alguien dice que yo soy un enseñador, pero no soy un predicador. Bueno, predicación es nada más que enseñanza
más exhortación, exhortando a la gente a responder a lo que está enseñando. Entonces, ellos estaban enseñando. Tiene que enseñarle el evangelio. Lo llamamos muchas veces predicar el evangelio, pero realmente es nada más que enseñarlo. Tiene que enseñarlos el problema del pecado, el problema del hombre ante Dios Santo, que Dios supo satisfacer todas las necesidades de poder perdonar por sacrificar su hijo en la cruz del Calvario. Enseñarlo es simple y sencillo, pero es verdad, es que toda la lógica, la razón está cubierto en la sabiduría del evangelio, porque Dios no puede perdonar sin alguien que pague. Y la única manera de perdonar es que Cristo paga por nuestros pecados. Y la fe es creer lo que Cristo hizo y aceptarlo como su propio, de que Él había ofrecido esta salvación y ofreciendo. Y nada más que enseñar lo que es el Evangelio. Y cualquier persona puede hacerlo. Y vemos que aquí que entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, o sea que la Sanhedrin, y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Estamos hablando de 70 diferentes líderes de Israel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrado con toda seguridad y los guardas afuera de pie antes de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Imagínense, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia a la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temía ser apedreado por el pueblo. Interesante que tenía más temor del pueblo que tenía de Dios. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio ante el Sanhedrin, y el sumo sacerdote les preguntó. Muchos habían estado en este mismo lugar. Jesús estaba en ese mismo lugar. Pedro antes estaban, y van a ver Esteban van a estar en ese mismo lugar. Pablo va a estar en este mismo lugar. Ellos van a escuchar de muchas voces este mismo mensaje, y todavía su rebeldía persistió, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre. No dijo el nombre de Jesús, nunca menciona el nombre de Jesús. Inclusive leímos luego que después del año 70, cuando los fariseos continuaban en el liderazgo de los judíos, los saduceos después del año 70 desaparecieron. No figuraban nada más en la vida de los judíos. Pero entonces los fariseos hicieron una maldición sobre la referencia o menciona del nombre de Jesús. Está escrito. Y que ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ojalá que tuvimos gente que llena su pueblo de la doctrina de Jesús. Y que queréis echar sobre nosotros
la sangre de este hombre. Imagínense que nosotros los líderes religiosos, pero eran ellos que realmente aceptaron la responsabilidad de la sangre de Jesús en Mateo 27. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obviamente, tiene que tener sabiduría en la aplicación de este principio, pero eso es cierto. Es más importante, en más prioridad, de que nosotros, cuando los hombres obligan una desobediencia a Dios, que decidimos en este momento de obedecer a Dios y no a los hombres. Es increíble como algunos hoy en día aceptan la ley de cualquier país como su moralidad. Hay una gran diferencia entre algo legal y lo que es moral. La ley de los hombres pueden pronunciar la legalidad de cosas totalmente inmoral. Nosotros tenemos que responder a esto. Es más necesario obedecer a Dios que a los hombres. El Dios de nuestros padres, dice versículo 30, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en una madera. Exactamente interesante que ellos deben haber reconocido la frase en Gálatas mencionado por Pablo en Gálatas 3:13. El que está colgado en una madera es maldito. Justo Jesús fue maldito en esta madera, según Gálatas 3:13. Maldito por nosotros. Él fue hecho la culpa de nosotros y Dios cayó sobre Jesús toda la ira de Dios contra él. Lo que merecíamos nosotros, Jesús asumió nuestra culpa y nuestra ira y todo el castigo de Dios contra el pecado. ¿Qué mensaje tenemos? Ellos deberían haber reconocido lo que él estaba citando más o menos o refiriendo era esta frase del Antiguo Testamento. El versículo 31 dice que a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La medicina es solamente para el cáncer. Si uno no tiene cáncer, la medicina no es para ti. Tiene que reconocer y aceptar que tiene cáncer para tener el valor de tomar la medicina para el cáncer. Esa es la imprescindible responsabilidad de nosotros como médicos, realmente reconociendo la prescripción del pecador de que tiene que tener la medicina de Jesucristo en tu vida o vas a morir en tus pecados. Y este es el concepto de arrepentimiento. Antes uno piensa que es una buena persona. Tiene que arrepentir de esto. Es falso su creencia. Es falso creyendo que cosas pueden salvarte. Falso creyendo que ritos o diferentes iglesias pueden salvarte. No, eso es absolutamente falso. La única salvación es que tiene que cambiar su mente de que la única salvación no es en los santos ni en María, es solamente en Jesucristo. Jesucristo es la única esperanza que tiene el hombre pecador. Y si uno acepta esto, cambia la perspectiva que uno tenga de sí mismo, de tu bondad cuando realmente es un pecador. Tiene que reconocer que la única esperanza es Cristo. Esto es arrepentimiento. Y nuestro objeto en dando testimonio y enseñando el evangelio es para convencerles de cambiar su mente, cambie su opinión, cambie su perspectiva, de aceptar a Cristo como Salvador. De este aspecto,
de que arrepentimiento y perdón. Y cuando cambia su perspectiva y decidir, en vez de rechazar, decidir creer, Dios te ofrece gratuitamente su perdón, absolutamente y completo. ¡Wow! ¿Qué mensaje tenemos para proclamar? Mejor historia en el mundo.